Domingo, 8:30 am, oficina de Aizawa. El desgastado escritorio de Aizawa Shita resistía el peso de un desorden inusual. Tazas de café medio vacías, informes sin terminar y fotografías en blanco y negro de la clase 1A en actividades cotidianas. Desde la ventana, la luz matinal se filtraba entre las nubes grises, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Un viento helado soplaba contra el vidrio, como si la atmósfera misma hubiese quedado impregnada de la reciente tragedia. Aizawa permanecía erguido detrás del escritorio, con la bufanda enrollada varias veces en el cuello y el rostro desprovisto de expresión. Sin embargo, sus ojos, cansados y rojizos por la falta de sueño, delataban la tormenta interior que lo consumía. Había pasado la noche repasando mentalmente cada instante del invernadero, de la habitación de Kra, de los corredores plagados de cucarachas. Cada vez que lograba conciliar el sueño, los sueños lo arrojaban de vuelta a aquel gélido paisaje de muerte. Se frotó la sien con los dedos, aspirando el frío aire que llegaba filtrado por la ventana mal sellada. La idea de enfrentarse a otro día en la UA, con la clase 1A conviviendo bajo el mismo techo que los fantasmas de Shoto Itji, se volvía casi insoportable. Pensó en Tsuyu Asui. Su pupila más cercana después de Shoto, una de las pocas que había recibido su confianza completa. Tsuyu, la chica que podía leerlo con una sola mirada, que siempre parecía percibir la tensión oculta bajo su fachada cansada. Ahora era la siguiente en la lista. Aizawa sintió un nudo en la garganta cada vez que su nombre se perfilaba en su mente. «Maldita sea», susurró para sí, clavando la mirada en una fotografía donde todo el grupo sonríe en el campo de entrenamiento, antes del desastre. La puerta de su despacho se abrió con un golpe suave. Aizawa alzó la vista con un ligero sobresalto. La figura pequeña y de mirada tranquila de Tsuyu asomó por el dintel, vestida completamente de negro. Un suéter de punto ajustado, falda larga que llegaba hasta las rodillas y botas bajas, todo en color azabache. Incluso su bufanda, fina y discreta, era de un tono oscuro que hacía resaltar sus ojos saltones. En su mano izquierda sostenía una pequeña libreta doblada por la mitad. «Profesor, ya estamos todos. No más falta usted. Lo estamos esperando abajo». La voz de Tsuyu, suave y pausada, pretendía tranquilizar, pero no pudo evitar un ligero temblor en las cuerdas vocales. Aizawa asintió con la nuca, conteniendo un suspiro. Sus hombros cayeron un poco al relajarse, aunque la tensión todavía estaba anclada en cada músculo de su cuerpo. «Ya voy», contestó, con voz ronca por la falta de sueño. Tsuyu asintió y cerró la puerta sin hacer ruido, regresando a su habitación. Aizawa se quedó un instante más, mirando el picaporte cerrado. Respiró hondo, intentando ordenar los pensamientos que le pedían a gritos un respiro. Se quitó la bufanda y la arrojó sobre una silla cercana. Se levantó, sacudió ligeramente el uniforme de héroe y se dirigió a su habitación para cambiarse. Bajó su viejo chaleco oscuro, se puso una camisa blanca, corbata negra y traje a juego, recordando que debía lucir formal no solo por Shoto, sino también por Tji. Dos de sus alumnos más queridos, ambas caras de una misma tragedia. 8:45 am, pasillo de los dormitorios. Aizawa salió de su habitación con paso firme, aunque el ritmo de sus pisadas traicionaba la falta de descanso. El pasillo estaba en penumbras, apenas iluminado por una tenue luz de emergencia, convertida ahora en el único faro durante las horas previas al amanecer. El suelo de madera crujió ligeramente bajo sus botas mientras avanzaba hacia la puerta principal. Cada marco de puerta que pasaba le recordaba la habitación vacía de Shoto, luego la de Kra, cada uno aún impregnado del eco de su ausencia. Sus camas hechas con torpeza, prendas esparcidas por el suelo, reliquias de sus personalidades detenidas en el tiempo. Cuando llegó a la puerta, la vio abrirse de nuevo para revelar a Tsuyu, que lo observó con sus característicos ojos redondos y preocupados. Había recogido su libreta y ahora sostenía un par de flores blancas, lirios, supuso Aizawa, para depositar en el cementerio. Los iris de Tsuyu parecían más hundidos de lo normal, como si la pérdida de Shoto Itji hubiese dejado un vacío profundo en su interior. La joven héroe soltó un leve suspiro al verlo. «Profesor, gracias por venir». Se giró hacia el pasillo, para cerciorarse de que nadie más saliera. «Toda la clase está lista en la cafetería. Suban rápido, nos esperan en el autobús». Aizawa asintió con un leve movimiento de cabeza y la siguió hacia la escalera, cerrando la puerta tras de sí. Mientras bajaban, los escalones crujieron en un eco sordo, tenso, como un presagio.
En cada peldaño, Aizawa sentía el peso de la inminente ceremonia fúnebre, que lo transformaba de profesor estricto en víctima de una culpa que no cesaba de crecer. 9 comedor barra cafetería de la UA. La gran mesa rectangular de la cafetería estaba ubicada en el extremo opuesto de la sala, junto a un ventanal que dejaba entrar la luz difusa de la mañana. Sin embargo, hoy aquel día gris permanecía nublado, dándole a toda la estancia una atmósfera apagada, teñida por el luto y la melancolía. Los estudiantes de la clase 1, hicieron acto de presencia uno a uno, vestidos completamente de negro. Los chicos en trajes oscuros, camisas blancas y corbatas negras. Las chicas en vestidos oscuros que oscilaban entre la sobriedad y la discreción elegante. Nadie habló, nadie se movió con normalidad. Cada uno mantenía la mirada baja, evitando cruzar ojos con los demás. Algunos apenas respiraban, como si temieran romper un hilo invisible que sostenía su propio equilibrio emocional. Bakugo llegó con cara impasible, aunque su mirada estaba vidriosa y sus manos apretadas en puños contenían un temblor imperceptible. Midoriya llevaba la libreta apretada contra el pecho, como si fuera un amuleto para resistir. Yao Yorosu, con las manos entrelazadas y la espalda recta, se esforzaba por cumplir con las formalidades que creía apropiadas, pero los hombros le temblaban sutilmente. Lida, por su parte, había adoptado una postura prácticamente militar, intentando mantener la compostura que Shoto habría esperado de él, pero sus labios estaban apretados de angustia. Tsuyu permaneció en silencio, de pie junto a la puerta, mirando hacia el fondo de la cafetería hasta que Aizawa y los demás llegaron. Cuando Aizawa entró con la bufanda sobre el hombro y la mirada sombría, Tsuyu le hizo un gesto leve para indicarle dónde sentarse. Él avanzó, se sentó en la cabecera de la mesa larga, y guardó silencio, con las manos entrelazadas en el regazo. El director Nezu llegó apenas unos segundos después, acompañado por un séquito de profesores, Gir, Snipe, y algunos maestros menos familiares que habían sido convocados debido a la gravedad de los acontecimientos. Nezu se detuvo delante de Aizawa y, con un gesto lento de su pequeña trompa, le entregó una hoja de vida de Shoto y otra de Kji, recordándole lo importante que era su presencia. Aizawa aceptó la carpeta con un leve asentimiento, guardándola junto a los informes sin abrir. El silencio se mantuvo hasta que Nezu carraspeó. Bien. Sé que todos ustedes están pasando por un momento muy delicado, pero es importante que rindamos homenaje a nuestros compañeros y expresemos, aunque sea con modestas palabras, el respeto que sienten por ellos. Nadie respiró hasta que Nezu se retiró y la clase se dispersó con lentitud, formando una fila para subir al autobús escolar. Aizawa se levantó, ajustó la corbata con manos algo temblorosas y salió tras ellos, con Tsuyu siguiéndolo de cerca. 9:30 am, autobús hacia el cementerio municipal. El gran autobús escolar de la UA esperaba en la entrada principal del campus. Sus ventanas tipo burbuja ofrecían una vista borrosa del cielo plomizo y del césped húmedo por la lluvia. Los estudiantes subieron en orden casi militar. Primero los profesores, luego el resto de la clase 1A. Aizawa tomó asiento en los primeros asientos, justo detrás del conductor, con Tsuyu a su lado. Detrás, los alumnos se ubicaron en silencio. Aizawa contempló el interior del autobús. Asientos negros con el logotipo de la UA, pasillos estrechos que se extendían hacia atrás, ventanas empañadas y gotitas de lluvia que resbalaban por el cristal. Cada reflejo ahogado recordaba el rostro de alguno de sus alumnos, feliz y despreocupado, sin sospechar la tragedia que los acechaba. Como si el tiempo se hubiera parado, el autobús arrancó con un rugido y emprendió el camino. Los minutos transcurrieron en un silencio sepulcral. No hubo conversaciones entre los compañeros, solo risas contenidas por el nudo en la garganta. Tsuyu, encerrada en su propio mundo de dolor, bajó la vista para acariciar las flores blancas que llevaba en el regazo. Aizawa miró por la ventanilla y observó cómo pasaban los árboles, cuyas hojas negras se agitaban con el viento. Se preguntó si el mundo exterior comprendía que, en aquel autobús, viajaba la esperanza herida de 20 jóvenes cuya inocencia se desvanecía a cada segundo. El trayecto parecía eterno. Las calles se sucedían entre edificios bajos, hasta que finalmente los contornos del cementerio municipal de Shikorigaoka aparecieron a la distancia. Un amplio terreno rodeado por cipreses altos, cuyas ramas retorcidas se mecían con el viento, como si dieran la bienvenida a la procesión fúnebre. El autobús se detuvo y el motor se apagó con un suspiro. Una atmósfera densa impregnaba el aire. Un olor a tierra húmeda, a incienso quemándose en altares improvisados, a flores marchitas y a recuerdos compartidos.
Aizawa bajó del autobús con gesto rígido. Tsuyu descendió detrás de él con las flores en mano. Los demás alumnos esperaron a que ambos salieran, luego descendieron en silencio, alineándose detrás de los profesores. Tie-san, funeral de Shoto Todoroki Hikda. El camino de grava que conduce al escenario principal del cementerio estaba flanqueado por hileras de lápidas antiguas, algunas de las cuales mostraban fechas de hace décadas. Una bruma ligera bailoteaba entre las tumbas, dando un aire fantasmal al entorno. Al final del sendero, se encontraba un pequeño estrado cubierto por una carpa negra, bajo la cual reposaban dos ataúdes de madera barnizada. Uno con adornos sencillos, pero elegantes, Shoto Todoroki, y otro con un aspecto más humilde, barnizado en un tono oscuro, Hikda. Ambos estaban orientados uno al lado del otro, separados apenas por un manto de lirios blancos que caían en cascada, colocados ahí por varios compañeros. Delante de cada ataúd, se arremolinaban familiares y oficiales de la UA. En el lado izquierdo, la familia Todoroki se agrupaba con una cohesión dolorosa. Enji Todoroki, Endeavor, con traje negro y corbata oscura, los puños apretados hasta que las venas asomaban. Erei Todoroki, con los ojos hinchados por el llanto, sostenía un pañuelo empapado en lágrimas. Fuyumi, con la misma dignidad que mostró durante el examen de ingreso a la academia, mantenía los hombros erguidos, aunque su voz se quebró 2 veces antes de dar la bienvenida a los asistentes. A su lado, Shoto's hermana menor, Natsuo, intentaba consolar a la familia, pero su mirada se clavó en el ataúd con incredulidad y tristeza. Del lado derecho, la familia Kda estaba reunida de forma más modesta. Los padres de Kji, que habían viajado desde el pueblo para despedir a su hijo, se abrazaban entre sollozos contenidos. Su hermano menor, un niño de no más de 10 años, vestía un pequeño traje oscuro demasiado grande para su estatura y sostenía con torpeza una flor azul, azaleas, quizá, que intentaba colocar con delicadeza sobre el ataúd. Era la primera vez que la UA permitía que estudiantes asistieran a un funeral simultáneo en un mismo acto. La razón era simple, aunque dolorosa. Ambos chicos habían muerto en circunstancias impensables, y la academia deseaba honrar su memoria como hermanos de sangre en la clase 1A. Aizawa y Tsuyu se situaron detrás de sus familias, en el centro del pasillo, flanqueados por los demás alumnos. El resto del profesorado, Gir, Snipe, Zero, y Ida en uniforme académico, se extendía a los costados, mientras algunos miembros del personal de la UA y algunos exalumnos de la promoción anterior observaban con respeto desde una distancia prudente. El propio director Nesu, con su rostro calmado pero severo, se alzó en un podio improvisado, sosteniendo el micrófono, dispuesto a iniciar la ceremonia. Cuando Nesu habló, su voz, suave pero resonante, pareció llenar el cementerio con su gravísima solemnidad. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a 2 jóvenes que, con su entrega, pasión y alegría, dejaron una huella imborrable en la UA y en los corazones de quienes tuvimos la fortuna de conocerlos. Shoto Todoroki, hijo de Enji Todoroki, estudiante ejemplar, siempre equilibrado entre el fuego y el hielo, poseedor de un espíritu indomable que le permitió combinar sus dones en pos de la justicia. Kji Kda, querido hijo de la familia Kda, defensor de los insectos y amante de la naturaleza. Un joven que enseñó a sus compañeros la importancia de entender y respetar hasta el ser más pequeño e insignificante. Su partida nos deja un vacío que jamás podremos llenar, pero su legado permanecerá en cada uno de nosotros. En los héroes que se atreven a soñar, en los amigos que se atreven a escuchar, en las familias que se atreven a confiar. El viento se arremolinó con fuerza en ese instante, arrancando hojas secas de los alrededores y arrojándolas contra las faldas de los presentes. Un murmullo tembloroso recorrió la multitud. Era como si el mundo entero respondiera con un lamento lento y profundo. Palabras de la familia Todoroki. Cuando Nesu terminó, Enji Todoroki se adelantó con pasos lentos, sosteniendo la vista fija en el ataúd de Shoto. Su pecho subía y bajaba a duras penas, como si cada inhalación fuera un acto de heroísmo. Con voz tensa, comenzó a hablar. Shoto, mi hijo, fuiste la llama que me enseñó a amar con menos severidad y más ternura. Tus logros en la UA me llenaron de orgullo, pero nunca supe cuánto dolía esto hasta hoy, cuando te veo partir entre fuego y escarcha, sin poder ni siquiera despedirme como merecías. Hoy prometo honrar tu memoria con cada respiro que me quede. Seguiré luchando, no por mí, sino por ti. Descansa en paz, hijo mío. El fuego que arde en mi pecho será tu faro. A esas palabras, Erei Todoroki se acercó, con los ojos llorosos y la voz temblorosa. Shoto, siempre fuiste mi fuerza cuando los temblores me paralizaban, mi calor cuando la soledad me helaba.
No hay consuelo para un corazón que te extraña, pero tu sacrificio me inspira a seguir adelante, a proteger lo que amaste. Descansa sabiendo que te amaré por siempre, y que tu madre nunca olvidará tu risa helada, tu mirada firme, tu corazón valiente. Una lágrima rodó por la mejilla de Fuyumi, quien se mantuvo derecha, sin sollozos, pero con la voz entrecortada. Shoto, hermano, tu ausencia retumba como un eco en nuestra casa. Cada vez que abra el refrigerador y no encuentre tu plato de té helado, sentiré tu falta. Pero pensaré en ti cada vez que salga a luchar, y me aseguro de que tu fuerza viva en mí. El silencio que siguió fue un remolino de tristeza. Los aplausos suaves se confundieron con el viento que agitaba las ramas a la distancia. Palabras de la familia Kra. Una ovación ligera interrumpió el clímax del luto todorokiano. Padre y madre de Ji cruzaron la tarima vacía para pararse frente al cajón oscuro del segundo ataúd. Uno junto al otro, se miraron durante un instante antes de que el padre, con la voz entre varios sollozos, hablara primero. Ji, hijo, siempre fuiste una luz en nuestra casa, aun cuando tu mundo giraba alrededor de insectos diminutos. Nos enseñaste que la fuerza no reside en quien ruge primero, sino en quien contempla los detalles más pequeños con compasión. Hoy tu cuerpo descansa aquí, pero tu espíritu se cuela por cada grieta, volando libre como una abeja que busca polen. Espero que, donde sea que estés, la paz sea tan dulce como la miel que tanto admirabas. La madre de Ji, con la voz entrecortada, se aproximó al micrófono. Ji, mi niño inocente, que pasaba horas contemplando la vida de una mosca, de una araña, de un escarabajo. Me enseñaste a ver más allá de la superficie, a valorar la quietud, la paciencia. Te llevaste una parte de nosotros cuando te fuiste tan pronto, pero sé que tu legado vive. Vuela con cada ave, trepa con cada insecto, late con cada latido de la naturaleza. Descansa en paz, mi niño. Te amamos para siempre. El hermano menor de Ji, con apenas 10 años, se adelantó con la flor azul en la mano. Sus ojos grandes reflejaban la confusión de la infancia enfrentada a la pérdida. Dio unos pasos hacia el ataúd, levantó la flor con movimientos lentos y la depositó sobre la madera oscura. Te voy a extrañar mucho, Ji. Trataré de cuidar a nuestros insectos como tú lo hacías. Cuando abra el frasco de luciérnagas, recordaré tu risa. Te quiero, hermano. Un murmullo cargado de compasión recorrió a todos los asistentes. Aizawa, con la cabeza gacha, sintió que sus ojos se humedecían. Tsuyu se limpió las lágrimas con la manga, incapaz de contener el sollozo que parecía surgir de su pecho. Los demás miembros de la clase 1, miraban fijamente los ataúdes, como si en ellos se reflejara la fragilidad de la vida y la certeza de la muerte. 10:30 am, ofrenda de flores y oraciones. A continuación, los estudiantes fueron invitados a acercarse uno a uno para depositar una ofrenda floral y compartir unas palabras, si así lo deseaban. Todos pasaron en orden alfabético, sosteniendo lirios blancos, rosas oscuras o amápolas, y muchos con una pequeña nota en la mano. 1. Iida Tenbia se adelantó con paso medido. Entregó un ramo de amápolas rojas a la familia Todoroki, con voz firme, dijo: Shoto-senpai, te recordaré por tu ejemplaridad y tu determinación. Prometo ser un héroe que honre tu memoria. Luego se acercó al ataúd de Ji, entregando un pequeño frasco con luciérnagas. Kta-kun, tu amor por la naturaleza vivirá en cada chispa de luz. Descansa en paz. 2. Midori Yaisuku, con los ojos vidriosos y la libreta en la otra mano, dejó un arreglo mixto de lirios blancos y margaritas. Shoto, eres mi inspiración. Lucharé para ser un héroe digno de tu legado. Y a ti, Kra, gracias por mostrarme que hasta el ser más pequeño importa. Descansen en paz. 3. Bakukatsuki, con el ceño fruncido y la voz temblorosa, rompió el silencio con palabras bruscas. Shoto, joder, eras un buen tipo, incluso si eras una piedra fría. Te extrañaré, imbécil. Kra, no te conocí tanto, pero espero que tu amor por los bichos ayude a alguien, en donde sea que estés. Puta, esto apesta. Los demás compañeros contuvieron la respiración. Baku rara vez mostraba sus emociones, y su rabia contenida hablaba de una tristeza profunda. 4. Yao Yorosumomo, con elegancia y templanza, dejó un ramo de rosas negras al lado de Shoto. Shoto, siempre admiré tu capacidad para mantener la compostura. Prometo que tu sacrificio no será en vano. Luego, depositó una pequeña caja de insectos preservados en formol junto a Ji. Kra, conservaré estos insectos como un símbolo de tu pasión y tu sensibilidad. Que descansen en paz. 5. Tsuyu Asui, con los ojos rojos e hinchados, se acercó al ataúd de Shoto y depositó un lirio blanco.
Sus labios se entreabrieron para hablar, pero las palabras se ahogaron en un gemido. Incluyó su libreta, donde había dibujado juntos muchas escenas cotidianas en la escuela. Shoto, eras mi amigo. Te extrañaré cada vez que no escuches mi croar en la clase. Descansa. Cuando llegó al ataúd de Ji, depositó con cariño una pequeña maceta de helechos. Gracias por enseñarme que la naturaleza es importante. Te extrañaré mucho. Tsuyu se retiró con las rodillas temblando. Varios alumnos la tomaron del brazo para que no cayera. 6. Yuga Aoyama, entre sollozos reprimidos, dejó una flor plateada, rosas plateadas, un guiño a su excentricidad, sobre Shoto, murmurando. Shoto-senpai, gracias por tu camaradería. Brillaste más que cualquier fuego. Hielo. Ji le ofreció un pequeño llavero con un insecto grabado. Tu sensibilidad era tan brillante como mis destellos. Te brindo esto en tu honor. Luego se cubrió el rostro con ambas manos y se retiró en silencio. 7. Ibarashi Osaki, Hirkika, Kirishima e Ihir y el resto de la clase 1, continuaron con la misma solemnidad, cada uno dejando una flor y unas palabras improvisadas. Algunos apenas podían articular un susurro. Otros lloraban abiertamente. Todos sentían el vértigo de la muerte muy cerca, demasiado cerca. Finalmente, Aizawa se acercó con paso lento. Su traje, impecable en apariencia, estaba manchado en la bufanda, recordándole el hedor de la mañana anterior. Se detuvo frente al ataúd de Shoto, inclinó la cabeza y depositó un ramo mixto de lirios blancos, margaritas y un par de flores de cerezo, para simbolizar la fugacidad de la vida. Shoto Todoroki, fuiste más que un estudiante. Fuiste un amigo, un faro de equilibrio. Lamento no haber podido anticipar tu destino, lamento no haber impedido que cargaras tanto peso en tus hombros. Descansa en la nieve que tu Kiri no pudo evitar. A ti, Hikda, te fuiste cuando el mundo apenas comenzaba a descubrirte. Lamento no haber estado a tu lado cuando la muerte arrancó tu vida como si fuera una hoja marchita. Sé que deseabas proteger a cada insecto y a cada hoja. Prometo que tu sueño vivirá en nuestras acciones. Descansa. Aizawa dejó caer la cabeza con lentitud y dio un paso atrás. Aquel gesto, tan sencillo, fue suficiente para desatar un mar de sollozos entre la multitud. Tsuyu, que había permanecido a su lado, se adelantó para ofrecerle un pañuelo. Aizawa lo aceptó con un leve gesto de agradecimiento y se retiró discretamente, dejando a Tsuyu para que se ocupara de la ofrenda en el ataúd de Gra. 10:45 oración colectiva y últimos despedidas. Nezu volvió a tomar el micrófono y, con solemnidad, invitó a todos a un momento de silencio. Con sus ofrendas hechas, les ruego que inclinen sus cabezas y recuerden a Shoto y Ji. Con un minuto de silencio. En ese instante, el viento pareció detenerse. El murmullo de las hojas cesó al unísono. El mundo, por un breve instante, se colapsó en el luto. El golpe seco de la ausencia era más fuerte que cualquier rayo de la mañana. Se escuchó un solo, prolongado tic-tic. El palpitar de un reloj que marcaba el corazón que ya no latía. Cuando el silencio terminó, Nezu continuó. Que cada uno honre su memoria haciendo de este mundo un lugar un poco más justo, un poco más amable. Gracias por acompañarnos. La multitud exhaló un suspiro colectivo que resonó como un murmullo largo. Luego, los asistentes se retiraron en orden, comenzando por los profesores y directivos de la UA, seguidos por la clase 1, ahí, finalmente, las familias enlutadas. Aizawa se quedó unos segundos más, como si quisiera arrancar el último vapor de existencia de los ataúdes. Tsuyu pasó junto a él, deslizando suavemente su mano por el brazo de su profesor. Aizawa asintió con la cabeza, permitiéndose por primera vez mostrar un atisbo de vulnerabilidad. Creo que, ya es suficiente, Tsuyu. Susurró, con la voz cargada de emoción. Vamos. Tsuyu asintió, y juntos se alejaron por el sendero del cementerio, donde las losas antiguas parecían resumar historias de despedidas y dolores añejos. Un par de cuervos graznó en la lejanía, dando un aire aún más lúgubre al paraje. 11:30 p.m., de regreso a la UA. Aizawa y Tsuyu regresaron en silencio hacia el autobús que los llevaría de vuelta al campus. El pavimento aún estaba húmedo por la lluvia, y algunas gotas persistían en los vitrales. Aizawa sostenía su bufanda con firmeza, intentando contener el temblor que subía por sus extremidades. Tsuyu se sentó a su lado, con las flores guardadas bajo el brazo, y depositó su cabeza en el hombro del profesor un instante, como si buscara consuelo en la presencia de alguien que entendía más de lo que podía expresar con palabras.
Dentro del autobús, los demás alumnos guardaban silencio. Baku lanzó una mirada al ataúd vacío de Shoto y resopló con rabia contenida. Kirishima se secó las lágrimas con la manga. Hide escuchaba con atención las palabras de Aizawa, que ofrecía un breve aplauso interno para cada vida perdida. La atmósfera era de luto compartido, de sensaciones demasiado crudas para expresarlas con discursos vacíos. Aizawa sabía que la siguiente etapa del día sería ardua. Había que consolar a los estudiantes, preparar el aula para las clases que, inevitablemente, se reanudarían, y sobre todo, vigilar a Tsuyu más de cerca que nunca. Sin embargo, la universidad no podía detenerse. Aun cuando dos almas jóvenes habían sido cegadas sin piedad, el mundo exterior no se detendría por su pérdida. Al regresar al despacho, Aizawa se quitó el abrigo empapado y colgó la bufanda sobre un perchero improvisado. Tsuyu se dirigió a su habitación para dejar sus flores y limpiar sus lágrimas. El profesor exhaló un largo suspiro y volvió a tomar la libreta donde anotaba cada detalle de las muertes. Con manos temblorosas, dibujó una nueva línea diagonal sobre el nombre de Hikda. 2 nombres tachados con tinta roja. 1. Shoto Todoroki, caído 2. Hikda, caído 3. Tsuyu Asui, 12 de febrero, mañana. Aizawa cerró la libreta con fuerza. Había cumplido con su deber como profesor al acompañar a sus alumnos en sus últimos momentos, pero la culpa y la impotencia lo devoraban desde adentro. Se acercó a la ventana, cerró las cortinas y se apoyó contra el vidrio. Su reflejo se proyectó borroso sobre la tela oscura. Sintió como el peso de la mañana anterior lo aplastaba. Las cucarachas en el pasillo, los gritos de Kra, la primera visión que lo había transformado en un testigo de muerte. No había manera de descifrar cómo romper el ciclo. En silencio, Aizawa se llevó una mano a la bufanda, apretándola contra su pecho como si buscara un último atisbo de consuelo. Cerró los ojos, respiró hondo y, cuando la brisa golpeó el cristal por un instante, pareció susurrarle un nombre. Tsuyu, y así, con la imagen de la rana de la clase 1, avanzando en su mente, Aizawa comprendió que el día siguiente estaría plagado de una ansiedad imposible de ignorar. La muerte aguardaba en la puerta, y él no podía permitirse ni un segundo de distracción. En su despacho, la desfalleciente luz de la tarde se extinguió, dando paso a las sombras que se alargaban con la promesa de otra víctima. Tsuyu Asui. Lunes, 7 AM, oficina de Aizawa Shita. El amanecer se colaba tenuemente por las rendijas de las persianas, proyectando rayos pálidos sobre el desorden habitual. Informes sin revisar, libretas de notas manchadas de tinta y fotografías de la clase 1, amontonadas junto a la pantalla apagada del computador. Aizawa Shita, con ojeras profundas y la bufanda aún ceñida al cuello, permanecía de pie frente al escritorio. Su mirada, vidriosa y fija en la libreta donde había tachado los nombres de Shoto Todoroki y Hikda, reflejaba un cansancio que iba más allá del insomnio. Era la culpa de un maestro que veía a sus alumnos caer uno tras otro en un destino perverso. Sus manos, magulladas por la tensión acumulada, frotaban una y otra vez el cuaderno. En la página siguiente, el nombre Tsuyu Asui, 12 de febrero se destacaba como una sentencia ya chequeada en su fuero interno. Aizawa apretó los puños, sintiendo como su garganta se cerraba. Debo hacerlo diferente esta vez. Debo protegerla, se prometió en un murmullo áspero. Respiró hondo y alzó la vista hacia el reloj de pared. Faltaban exactamente 4 horas para la hora que la visión le había mostrado. Eran las 7 AM, y Tsuyu aún dormía en su habitación. Aizawa apoyó la nuca contra el respaldo incómodo de su silla, intentando calmar el nudo que le oprimía el estómago. Había pasado la noche repasando cada paso de sus alumnos, anticipando posibles escenarios macabros, reforzando mentalmente planos de escape. Sin embargo, nada lo preparó para la naturaleza retorcida de la muerte. Ahora, su siguiente víctima era la chica de ojos saltones cuya lengua podía estirarse casi 3 metros, y cuyo quirk lo había asombrado desde el primer día. Con un suspiro ahogado, se obligó a levantarse. Tenía que prepararse para el día normal que vendría después del funeral. Clases, tareas, reuniones burocráticas, y el reloj implacable que presionaba para encontrar a Tsuyu sola en un instante de vulnerabilidad. Antes de marcharse, tomó la bufanda que colgaba descuidadamente del respaldo de la silla y la sacudió. Estaba manchada con restos de insectos y salpicaduras de sangre de Ji. Con un breve gesto de repulsión, la guardó en un cajón y se dirigió al baño de su despacho para asearse. En el pequeño lavabo, se miró el rostro demacrado en el espejo.
las ojeras profundas, la piel pálida y un mechón de cabello rebelde que le caía sobre la frente. Frotó el rostro con agua fría, intentando borrar la impaciencia de sus ojos. Hundió el mentón y se enjuagó la garganta. Cuando levantó la vista, el reflejo parecía un fantasma de sí mismo. Un hombre al borde del colapso, incapaz de detener a la muerte, obligado a presenciar cómo uno tras otro sus pupilos se entregaban a la fatalidad. 7:30 am, dormitorio de Tsuyu Asui. En la habitación de Tsuyu, el techo se encontraba manchado por la humedad matinal. La luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas verdes, proyectando un mosaico esmeralda sobre la pared. La chica rana dormía plácida, con la respiración acompasada, envuelta en las sábanas con estampado de ninfas acuáticas. Su larga coleta, recogida en un moño desordenado, reposaba sobre la almohada junto a su libreta de apuntes. Aizawa, al entrar con sigilo, observó cada detalle. La pintura de rana que Tsuyu había hecho en la esquina del escritorio, el terrario vacío que había quedado tras la muerte de Kji, el frasco con el escarabajo que Aizawa había llevado al laboratorio de biología, las notas dispersas donde la rana registraba sus reflexiones sobre la vida y la naturaleza. Con movimientos mesurados, cerró la puerta sin hacer ruido y se acercó a la cama. «Tsuyu», susurró, tocando suavemente su hombro. La chica exhaló un ligero gemido y parpadeó, despertando con pereza. «¿Profe?», respondió con voz somnolienta. «Es muy temprano, pensé que no vendría a molestar hoy». Aizawa se incorporó un poco, respirando con dificultad. «Necesitamos hablar», dijo, manteniendo un tono bajo pero urgente. Tsuyu se incorporó también, sentándose y frotándose los ojos. «¿Pasa algo?», preguntó, mientras su pelo verdoso caía sobre sus hombros. Aizawa vaciló, tragó saliva y se sentó en el borde de la cama, evitando el contacto visual directo. «Tsuyu, tú y yo, tenemos que mantenernos juntos hoy. No quiero dejarte sola ni un instante». La chica parpadeó, confundida. «¿Solitaria? ¿Por qué, sensei?». Aizawa respiró hondo y se obligó a ser casi inocuo. «Ha habido una serie de incidentes horribles con la clase 1A. Tú ya lo sabes. Shoto no está, y Kji, tampoco. Tu nombre es el siguiente de la lista que, bueno, es algo que vi». Tsuyu abrió los ojos de par en par. Su garganta pareció secarse. «Profe», susurró con la voz temblorosa. «¿Otra visión?». Aizawa asintió con la cabeza, el peso de sus palabras cargándole la nuca como una losa. «Sí. Y no puedo protegerte si no estoy a tu lado. Te pido que pasemos todo el día juntos. Desayuno, clase, pasillos, todo. No confíes en nadie más. No te separes de mí, ¿entendido?». Tsuyu palideció, el miedo reflejado en sus enormes ojos. Sensei, está bien. Confío en usted». Aizawa exhaló un suspiro de alivio y, con gesto cansado, le entregó una pequeña libreta para que anotara cualquier indicio de peligro. «Apunta cualquier cosa extraña, Tsuyu. Cualquier puerta que no se abra, cualquier máquina que falle, quiero saberlo antes de que suceda algo». Tsuyu asintió con determinación a pesar del temblor que le recorrió la voz. Se paró y se vistió de forma rápida. Con pantalones negros, suéter oscuro y la bufanda que se aseguraba bajo el cuello. Un atuendo discreto que permitía moverse con facilidad. Aizawa, por su parte, permaneció de pie junto a la puerta, observándola. Quería rezar para que la noche hubiera borrado las cadenas invisibles de la visión, pero sabía que el tiempo no funcionaba a su favor. 8 am, comedor de los dormitorios. Bajaron juntos al comedor de los dormitorios. El aire estaba impregnado del olor a pan tostado y café. Algunos estudiantes merodeaban por las mesas, conversando en voz baja, intentando fingir normalidad. Al ver a Aizawa y Tsuyu entrar juntos, todos callaron de inmediato. La tensión del funeral aún colgaba como un sudario sobre la clase 1A, y la presencia del profesor con su pupila más querida, portando su libreta a medio llenar de apuntes, elevaba la sensación de que algo terrible pendía sobre ellos. Tsuyu se sentó frente a una bandeja que Aizawa había preparado para ella. Huevos revueltos, una tostada de pan integral, láminas de lechuga y un vaso de jugo de naranja. Aizawa permaneció de pie, observándola mientras ella comía con cuidado, como si cada bocado fuera un paso seguro en una cuerda floja. Él, sin nada de hambre, bebía un café amargo sentándose en silencio a su lado. «Tsuyu, come despacio», murmuró Aizawa. «No quiero que te atragantes». La frase salió casi de forma instintiva, como un eco de la fatalidad que se aproximaba.
Tsuyu asintió con la cabeza y continuó comiendo. Aizawa repasó cada rostro en el comedor. Midoriya, Bakugo y Kirishima compartían silenciosamente la misma mesa. Yao Yorosu corregía unas anotaciones de creación. Y Ida hojeaba el libro de historia de héroes con las cejas fruncidas. Nadie se atrevía a mirar directamente a Aizawa y Tsuyu, como si temieran su proximidad a un presagio indeseable. Sensei, dijo Tsuyu, interrumpiendo la incubación de la tragedia. Creo que hoy teníamos entrenamiento de combate en el gimnasio. Aizawa asintió, guardando la taza de café en la mesa. Así es. Y quiero ir contigo. No me separaré de ti ni un instante. Entonces supongo que no habrá desayuno con el resto del equipo, murmuró Tsuyu, intentando aligerar el ambiente. No hoy, contestó Aizawa con un suspiro. Solo nosotros dos. Tsuyu asintió y se terminó el jugo de un trago. Aizawa entonces tomó la bandeja vacía y la depositó en la pila de platos sucios. Ambos salieron del comedor con pasos medidos, sintiendo las miradas contenidas de sus compañeros a sus espaldas. 8:45 AM, gimnasio de la UA. El gimnasio estaba iluminado con potentes focos blancos que resaltaban el parque bruñido. En un costado, colgaban sacos de boxeo y aparatos de entrenamiento. En el centro, un ring vacío esperaba el inicio de la clase. Aizawa y Tsuyu entraron siguiendo el pasillo lateral, donde podían ver las cámaras de seguridad y los paneles electrónicos que administraban la climatización y la música ambiental. Tanto Aizawa como Tsuyu prestaron atención a cada detalle. Aizawa se acercó al panel de control del gimnasio, donde un asistente técnico revisaba los monitores. Con la mirada fija, le pidió discretamente. Necesito asegurarme de que los sensores de las puertas y los motores de las compuertas estén en perfecto estado. Ningún margen de error. El técnico lo miró con extrañeza, pero asintió. Claro, sensei. Revisaré los registros de mantenimiento. Dice aquí que hace 2 días todo estaba en orden, pero haré una revisión completa ahora mismo. Mientras tanto, Tsuyu revisaba la pista de salto largo al fondo del gimnasio, donde un par de trampolines y una fosa de arena se hallaban semicubiertos por lonas. Las máquinas de acondicionamiento físico parpadeaban con su panel de estado, listo para iniciar la rutina. El aspecto del gimnasio hoy era casi idéntico al de ayer, pero la atmósfera vibraba con una tensión latente. El silencio incómodo que precede al estruendo de la tragedia. Sensei, dijo Tsuyu en voz baja. Creo que todo está bien aquí. No veo cables sueltos ni puertas mal cerradas. Aizawa se pasó la yema de los dedos por la bufanda, reunió el aliento y asintió. Está bien. Pero mantente alerta. Hoy entrenarán en parejas. Tú y yo formamos una dupla. No te separes ni un solo segundo del ring. Tsuyu asintió con una leve sonrisa nerviosa. La idea de entrenar con su profesor había provocado murmullos entre los demás estudiantes, pero nadie se atrevió a preguntar. Todos sabían que, para Aizawa, la prioridad era el bienestar de Tsuyu. Quienes habían sobrevivido a las muertes de Shoto y Tji podían intuir la razón. Así que se dispersaron por el gimnasio para continuar con sus rutinas. Bag de box, colchonetas para caídas, sacos de velocidad. Aizawa se dirigió con Tsuyu al centro del ring, donde una colchoneta gruesa y rodeada de cuerdas amarillas los esperaba. ¿Lista?, preguntó Aizawa, adoptando su postura de combate. Tsuyu asintió con decisión. De pie, con la espalda recta, brazos sueltos, murmuró mentalmente Aizawa, repasando sus instrucciones de combate. Al fondo, Midoriya comenzó a calentar, dando saltos en el lugar. Bakugo lo miró con una ceja alzada, mientras Kirishima estiraba sus articulaciones. Pero las miradas se mantuvieron apartadas de Aizawa y Tsuyu. Se sentía como si se hubiera dibujado un círculo invisible en torno a ellos. Aizawa dio un paso adelante y extendió la mano para indicarle a Tsuyu dónde pararse. Ambos adoptaron una posición simétrica. Aizawa con la guardia baja, preparado para lanzar un ataque down. Tsuyu con la espalda recta, lista para utilizar su lengua como látigo defensivo. Sus ojos se cruzaron en un instante de complicidad. Tsuyu confiaba plenamente en él, y Aizawa sabía que la responsabilidad de sus vidas pendía de un hilo. 8:55 AM, inicio del ejercicio. El ejercicio consistía en un combate simulado sin contacto mortal. Técnicas básicas de agarre, derribo y control de articulaciones. Aizawa lanzó un primer ataque lento, para que Tsuyu lo bloqueara con un movimiento de pierna. Tardó, extendiendo la lengua para empujar el torso de Aizawa y desequilibrarlo.
Un murmullo de respeto emergió de los demás estudiantes. Nunca antes habían visto a la chica rana en su Kirek mostrado tan deliberadamente en combate cuerpo a cuerpo. Muy bien, Tsuyu. Mantén el control de tu lengua y observa sus intenciones, indicó Aizawa con voz calmada, mientras reposicionaba el peso de su cadera. Tsuyu asintió con la frente ligeramente inclinada. Su lengua, habitualmente plegada como un acordeón musculoso, se extendía a la altura del suelo con un brillo húmedo, como una serpiente verde buscando presa. Ayudada por sus botas ligeras, se movió con agilidad para rodear el costado de Aizawa y tratar de derribarlo con un barrido de pierna. Aizawa, anticipando la maniobra, revisó sus ángulos y pivotó sobre la pierna, haciendo que el pie de Tsuyu resbalara sobre el centímetro de sudor que cubría el tapete. El cuerpo de Tsuyu impactó el techo acolchado del ring con un golpe amortiguado. La retenida risa de superioridad de Aizawa se mezcló con la resistencia de Tsuyu, que se reincorporó con un murmullo de placer y concentración. Refuerza las caderas, susurró Aizawa. Tu centro de gravedad está muy abierto. Tsuyu asintió y, con la frente fruncida de tensión, rehusó sonreír mientras se lanzaba nuevamente al ataque. Este intercambio de técnicas de combate continuó durante 20 minutos, con los otros alumnos observando desde el perímetro del ring. Aizawa no permitía que la corriente de aire o movimientos bruscos aproximaran a Tsuyu más allá de 1 metro de cualquier puerta, caja de fusibles o máquina de ventilación. Cada minuto que transcurría sin incidentes fortalecía su confianza. Quizá esta vez, pensaba. Pero la muerte, siempre paciente, parecía simplemente esperar el instante más propicio. 9:15 pausa y observaciones. El ejercicio concluyó con una sumisión controlada. Aizawa dejó que Tsuyu lo sujetara con un gancho en su muñeca, aplicando una palanca que obligó al profesor a rendirse de mentira. Ambos cayeron al tapete con respiración agitada, risas breves y miradas satisfechas. Los compañeros aplaudieron con moderación, aliviados de que no hubiera ocurrido nada extraño en su rutina. Los profesores invitados al entrenamiento dieron indicaciones sobre cómo corregir errores de postura y técnica, mientras Aizawa se levantaba para ayudar a Tsuyu a incorporarse. Buen trabajo, le dijo con una leve sonrisa. Vamos a revisar el equipo de circuitos del gimnasio para confirmar que ninguna compuerta quedó atascada. Tsuyu asintió y, juntos, se dirigieron hacia la mesa de recepción del gimnasio, donde los monitores de cámaras mostraban los pasillos adyacentes. Ascensores, puertas automáticas, conductos de ventilación y puertas de emergencia. Aizawa revisó la pantalla que enfocaba el pasillo este, flanqueado por 2 ascensores idénticos y 2 puertas de cristal corredizas. Con voz baja, preguntó al asistente técnico. ¿Hubo algún reporte de fallos en las puertas corredizas de este pasillo? No, sensei, respondió el técnico. Funcionan con láser infrarrojo. Si detectan un obstáculo, se detienen. Pero puedo correr una prueba ahora mismo. Aizawa asintió, sosteniendo la mirada. No confío en un sistema automático más. En un instante, el técnico presionó un botón y las puertas se abrieron y cerraron 3 veces seguidas. Ningún ruido irregular. Sin embargo, Aizawa se acercó para frotar el extremo inferior de la puerta con la yema de los dedos, comprobando que no hubiera imán suelto ni reborde con imperfecciones. Al tacto, todo era tan pulido como un cuchillo nuevo. Aizawa asintió, satisfecho, y se retiró con Tsuyu hacia la salida del gimnasio. 9:30 pasillo principal, dirección cafetería. Juntos, recorrieron el pasillo principal que conectaba el gimnasio con la cafetería. El piso, de linóleo lustroso, reflejaba las luces del techo en un resplandor casi hipnótico. Tsuyu avanzaba con paso ligero, balanceando su coleta e inspeccionando a cada lado los conductos de aire. Todos no detecto polvo ni insectos extraños, pensaba. Aizawa caminaba a su lado, con los puños apretados, repasando mentalmente las estrategias de defensa que le había enseñado. Al doblar hacia la cafetería, Tsuyu tomó una pequeña libreta donde anotaba observaciones. Puerta sin estridencias, pasillo libre, nada raro en cámaras. Aizawa leyó en silencio, asintiendo con la cabeza. Se detuvieron frente a la puerta acústica que conducía a la cafetería. El timbre de mediodía no había sonado aún, pero el murmullo distante de estudiantes anticipaba la hora de la comida. Está a punto de abrir, murmuró Aizawa. Quiero que esperes justo detrás de la puerta hasta que entren todos. Yo pasaré primero para asegurarnos de que nada suceda. Luego entrarás tú.
Tsuyu inclinó la cabeza y esperó junto al muro, guardando la libreta dentro de su mochila oscura. Aizawa, con un movimiento rápido, deslizó la puerta. El mecanismo chirrió apenas un instante antes de ceder a su empuje. Entró con cuidado, manteniendo la mirada fija sobre cada mesa, cada esquina, cada grupo de estudiantes. Nada fuera de lo normal. Adolescentes comiendo, conversando, riendo con desgano. Ninguna máquina humeante, ningún charco de líquidos extraños, ningún detrito inusual. Todo tranquilo. Aizawa exhaló un suspiro de alivio. Está todo en orden. Puedes entrar, murmuró a través de la puerta entreabierta. Tsuyu entró con paso decidido. El aroma a sopa caliente y arroz perfumado inundó sus fosas nasales. Se dirigió a una mesa en la esquina, donde unos pocos compañeros guardaban silencio y comían con miradas apagadas. Aizawa la siguió y, cuando Tsuyu se sentó, se colocó a su lado. Ambos pidieron un menú ligero. Sopa de miso, ensalada verde y un bento con onigiri. ¿Te apetece algo de fruta?, preguntó Tsuyu, con la voz baja. Me dijeron que hay una barra de ensaladas con fruta fresca al final del pasillo. Aizawa frunció el ceño. Está bien, pero vas a esperar a que comience la fila y te acompañaré. No te muevas de esto, ¿de acuerdo? Tsuyu asintió y, con las piernas cruzadas, tomó un sorbo de agua. La cafetería se llenó poco a poco. Risas contenidas, tenedores golpeando platos, gritos de meseros que llevaban bandejas cargadas. Nunca había estado tan nerviosa comiendo en este lugar que hasta el día anterior le había parecido un refugio. Tie-san, la barra de frutas 5 minutos más tarde, Aizawa y Tsuyu se levantaron para dirigirse a la barra de ensaladas y frutas. Una hilera de bandejas con fresas, melón, uvas, mango y rodajas de piña se exhibía bajo luces halógenas. La barra estaba atendida por un empleado que reponía las frutas continuamente. Tsuyu se acercó con cautela, seleccionando pequeñas piezas de fresa y piña. Aizawa permaneció a su lado, inspeccionando los cables que colgaban por debajo de la barra. No había rastros de líquidos, ni goteos, ni tornillos flojos. Parecía todo perfectamente instalado y limpio. Toma, sensei, ofreció Tsuyu entregándole una fresa con las manos. Me quedan unos cuantos trozos de piña y melón. Aizawa tomó la fresa sin dejar de observar el suelo y las esquinas adyacentes. Devolvió la fruta a Tsuyu. Tú tómala. Yo prefiero no comer fruta tan temprano. Mantente alerta y no des la espalda a la barra, por si acaso algo se mueve. Tsuyu asintió y llevó la fresa a sus labios. Al morder, su lengua se deslizó con delicadeza sobre el jugoso fruto, extrayendo el líquido dulce. Cerca del borde de la bandeja había un trozo de vidrio transparente, un pequeño fragmento de una bandeja rota, casi imperceptible, que parecía brillar bajo la luz. La fresa raspó ese trozo y un microfragmento de metal se atascó en uno de los costados. Al saborear el azúcar de la fruta, Tsuyu notó un cosquilleo frío, como si su lengua se hubiera deslizado sobre algo áspero. Aspiró con fuerza, intentando percibir el fragmento con sus papilas, pero no logró identificarlo. ¿Estás bien?, preguntó Aizawa, tornándose alerta. Veo que miras hacia la bandeja. Tsuyu bajó la mirada y, casi sin querer, movió la lengua hacia un lado, tratando de palpar la superficie de su boca. En ese instante, el fragmento de metal se hundió en el centro de su lengua, provocándole un tirón tan brusco que un hilo fino de sangre brotó inmediato, mezclándose con los restos rojizos de la fresa. ¡Ah!, exclamó Tsuyu, llevándose una mano a la boca salpicándose de sangre. Me corté. Aizawa reaccionó en un instante. Dejó la postura de tranquilo y se inclinó sobre el rostro de Tsuyu, examinando la herida con rapidez. Tsuyu, ¿dónde te duele?, preguntó con voz tensa. Quítate la fruta, mantén la boca abierta. Tsuyu obedeció, y Aizawa notó que un pequeño trozo de vidrio metálico, de apenas 1 centímetro, estaba incrustado en la parte media de la lengua, a la altura de las papilas gustativas. La piel, estriada de rojizo oscuro, se veía agrietada y con un surco profundo. La sangre brotaba con rapidez, tiñendo el borde de la bandeja y goteando sobre el suelo laminado. Los clientes cercanos, atónitos, se apartaron un poco, formando un pequeño semicírculo de murmullos y miradas horrorizadas. Acomódame un pañuelo limpio, ordenó Aizawa a un asistente de la cafetería que pasó corriendo. Tsuyu, mantén la cabeza quieta y no intentes sacarlo, puedes empeorar la herida.
Aizawa tomó el frasco de primeros auxilios que siempre llevaba colgado en su cinturón y, con manos rápidas y seguras, extrajo unas pinzas esterilizadas. Miró el fragmento con atención. Su borde, afilado como una cuchilla diminuta, había rajado la carne de la lengua y se aferraba con fuerza a la membrana interna. No lo voy a arrancar con violencia, dijo Aizawa. Tranquila. Voy a aplicar un antiséptico primero. Mientras hablaba, vertió con cuidado una gota de solución antiséptica sobre la herida. El líquido entró en contacto con la piel, y la chica croó con un lamento ahogado. El dulce olor almizclado del antiséptico entraba en contraste con el salobre de la sangre. Ante la vista de aquel cuenco improvisado manchado de rojo, varios comensales se retiraron de la barra, con expresiones de angustia y repulsión. Tsuyu, respira profundo, indicó Aizawa, apretando la barbilla con suavidad para mantener la boca abierta. Voy a retirar el fragmento. Con un gesto firme, tomó las pinzas y sujetó el vidrio por uno de sus extremos oxidados. Tiró suavemente hacia arriba, desprendiendo el fragmento de la carne. La tensión se adueñó del rostro de Tsuyu. Su cuerpo se arqueó y soltó un croar agónico, mientras su lengua sangraba a borbotones. El sollozo del público, mezcla de horror y compasión, se coló como un coro ensordecedor. Aizawa mantuvo la calma, apretando con gasa estéril la herida para contener la hemorragia. Sin embargo, aquel no sería el momento más crítico. Al separarse el fragmento, se reveló un surco profundo en el centro de la lengua, como si un puñal hubiera atravesado la carne hasta llegar a los músculos profundos. La sangre brotaba con violencia y, lejos de cesar, aumentó su flujo. Tsuyu se inclinó hacia adelante, como si intentara morderse la lengua para contenerlo, pero su instinto la traicionó. La hemorragia la hizo marearse. Aizawa sujetó su nuca y la recostó contra su regazo. «Sangras demasiado», exclamó, intentando apretar con más fuerza la gasa. «Necesito algo para detener el sangrado». Poco a poco, Tsuyu perdió el color en sus labios, que ahora se asomaban violáceos. Sus ojos rodaron hacia atrás y logró articular un último croar sofocado antes de soltar un jadeo final. Aizawa sintió como su cuerpo se aflojara, como si un hilo invisible se hubiera cortado por completo. Intentó contenerla con sus brazos, pero el peso de Tsuyu se desplomó hacia adelante, sobresaliendo la cabeza de Aizawa, que había caído de rodillas al suelo. 11:05 AM, cadena letal en proceso. Fue justo en ese momento cuando, a pocos metros de allí, un camarero tropezó con la pila de bandejas vacías que se encontraban junto a un carrito de servicio. El choque hizo que el carrito rodara y se estrellara contra un enchufe en la pared, provocando una chispa eléctrica. El incendio latente, imperceptible al principio, quemó un cable sin recubrimiento y encendió rápidamente una cortina ignífuga que colgaba al lado. El fuego se expandió de inmediato, generando un calor intenso que alimentó el cortocircuito, produciendo un estruendo seco. La alarma de incendio se activó de golpe, llenando la cafetería con un estridente pitido mecánico. Las luces parpadearon y se apagaron por un segundo, dejando el salón a oscuras. Los comensales entraron en pánico. Algunos corrían hacia las puertas de salida, otros intentaban sofocar las llamas iniciales con paños y cubetas de agua. Con la confusión, un grupo de mesas cayó sobre la barra de ensaladas, derramando más frutas y vasos de agua sobre el suelo, creando un charco resbaladizo que se extendió como una mancha de aceite. En medio de aquel caos, la nuca de Tsuyu sangraba sin control. Aizawa, con apenas fuerzas para moverse, tambaleó para ponerse de pie. Tsuyu, aún acostada en el suelo, goteaba sangre a chorros de la lengua y la comisura de los labios. Sus ojos, abiertos y vidriosos, miraban a Aizawa con confusión y dolor. Intentó croar una última vez, pero la sangre inundó su boca y ahogó su aliento. Un hilo de baba sanguinolenta resumó sobre su mentón. Aizawa la tomó contra su pecho tratando de presionar con fuerza la herida, pero el vendaje improvisado se empapó casi instantáneamente. Las llamas crecían con rapidez. Un soplido de aire generado por la entrada brusca de estudiantes a la cafetería encendió un rosetón de fuego que corrió hacia arriba por la cortina, trepando por las paredes con voracidad. El calor se volvió insoportable. Los vidrios se empañaron y comenzaron a quebrarse. El humo se coló por entre los rincones, generando una pesadez en el ambiente. Aizawa, con la camisa y el chaleco ya impregnados de sangre, alzó la vista para buscar ayuda. Varios estudiantes se acercaban con extintores, pero la dense paquet crowdan de Slippery Floor Slowed Their Avance.
Un instructor de guardia gritó órdenes mientras corría con la punta de una manguera. Aizawa, con voz ahogada, movió la cabeza hacia Tsuyu. «Tráeme compresas. Más presión», murmuró, aferrando su bufanda para secarse el sudor que mezclaba con la sangre de su pupila. Pero ya era demasiado tarde. El humo espesó, y las filas de alumnos comenzaron a empujarse en pánico hacia las salidas. La sala se convirtió en un infierno. Las llamas lamían las paredes como lenguas hambrientas y las chispas saltaban hacia el techo, estallando en un chasquido seco. Tsuyu, aún en brazos de Aizawa, comenzó a jadear, buscando un aliento que no podía detener. Sus ojos se apagaron lentamente, y un último croar apagado se escapó de su garganta, resonando como un lamento contra el estruendo de la alarma. Aizawa sintió cómo el cuerpo de Tsuyu se aflojara, cómo su pulso se detenía bajo los dedos húmedos de sudor y sangre. Con un gemido ahogado, la sostuvo más fuerte contra su pecho, sintiendo que su propio corazón amenazaba con estallar. A su alrededor, el pánico era total. Estudiantes resbalaban y caían. Otros se cubrían la cara con uniformes improvisados para no inhalar el humo. El instructor y el técnico intentaban combatir el siniestro. El pasto de las mesas ardía con furia. El estruendo del fuego ardiente retumbó como un tambor de guerra. Finalmente, Tsuyu exhaló su último suspiro. El aire escapó de su pecho en un hilo silencioso. Sus extremidades se aflojaron, y Aizawa la abrazó contra sí con desesperación, como si en aquel último instante pudiera revertir lo irreversible. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Aizawa, surcando su mejilla enjuta hasta perderse entre el sudor y la sangre. 11:10 AM, el silencio abrumador. El fuego, aunque contenido con extintores tras varios minutos de confusión, había cumplido su labor. La barra de ensaladas estaba hecha cenizas, el humo se filtraba por todo el edificio y muchos estudiantes presentaban ligeras quemaduras en las manos o inhalación de humo. Aizawa, con las manos empapadas de sangre, suspiró con pesadez. Levantó el rostro y, con los dedos, cerró los ojos de Tsuyu, rodeando su rostro con ternura. Sus mejillas, manchadas de rojo y gris carbón, estaban ya inertes. La vida se había ido, y con ella, la última chispa de esperanza para la clase 1A. El gimnasio dejó de entrenar. La cafetería permaneció abierta un instante más, y luego se cerró para siempre ante la magnitud de la tragedia. Varios alumnos, apenas en shock, miraban a Aizawa en silencio, sin atreverse a pronunciar palabra. Baku, con los puños apretados hasta ver las venas palpitantes, susurró. «Esto es ridículo, nosotros, Midoriya, con los ojos rojos, sacó su libreta y anotó Tsuyu Asui, caída con la mano temblorosa». Un ligero murmullo recorrió a los sobrevivientes. Un coro lastimoso de desesperación. El estallido de sirenas heroicas inundó el campus. Una ambulancia se detuvo frente a la puerta principal, con las luces girando en rojo y blanco. Aizawa se levantó, abrazando el cuerpo de Tsuyu, con el corazón hecho pedazos. El fuego había sido solo el catalizador de la auténtica tragedia. La muerte de su alumna ante un fragmento de metal sobre una bandeja de frutas. Una fatalidad tan absurda como cruel. Con voz queda, entre sollozos, murmuró. Lo siento tanto». En la enfermería de la UA, el cuerpo inmóvil de Tsuyu reposaba cubierto por una sábana. El rostro, aún pálido y manchado de humo, conservaba la serenidad de quien había vivido con pasión y lealtad. Sus compañeros, uno a uno, pasaron a su lado en un respetuoso silencio. Aizawa, con los hombros encorvados y la bufanda colgando en su mano, se arrodilló frente a su pupila. Sobre la mesa, su libreta abierta mostraba las últimas páginas en blanco. Espacios reservados para las observaciones que Tsuyu nunca escribiría. Aizawa limpió con su bufanda el sudor que se mezclaba con la sangre seca en su mejilla. Sus dedos, temblorosos, dejaron una marca sobre la hoja vacía. Tsuyu Asui, 12 de febrero, caída borró esa última entrada con un trazo violento, como si borrar con tinta la hiciera volver. Luego dobló la libreta y la puso sobre el pupitre de Tsuyu, junto a su rana de peluche deslucida. El silencio de la enfermería era el eco de la esperanza rota. Afuera, las sirenas heroicas se alejaron. El sol brillaba tímido tras las nubes. El mundo seguía girando, indiferente a las vidas que se apagaban en su camino. Dentro, Aizawa Shita respiraba con dificultad, aferrado a un vacío que nunca podría llenarse. Sus labios se contrajeron en un murmullo.
No, no mierda, faltan más. ¿Qué hago carajo? Mis alumnos, tengo que buscar cómo salvar a los demás. Con el cuerpo tembloroso, se puso de pie y salió de la enfermería, llevando consigo el peso de la muerte y la culpa grabada en cada fibra de su ser. En el pasillo, los recuerdos de Tsuyu se quedaron flotando. El croar tierno y firme de una chica que nunca debería haber tenido que croar su último aliento.